Bien, amigos, tal como pueden evidenciar, ya me acompaña el arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos y tal como anuncié, vamos a abordar un tema tan interesante en torno a lo que es el megapuerto de Chancay y el entorno territorial. De más está que yo enumere la amplia trayectoria y currículo de don Augusto Ortiz de Ceballos. Con su solo nombre ya ustedes tienen noción, conocimiento de la eminencia en estos temas que me acompaña. Arquitecto, muchas agradecido Bueno, por estar. muchísimas gracias por la invitación y por esas palabras. Muy bien. Arquitecto, ¿qué hacemos? Estamos prácticamente a 2 meses y algunas semanas de la visita del presidente de China, Xi Jinping. Se ha anunciado que va a inaugurar lo que es la primera etapa del megapuerto de Chancay y prácticamente estamos en serios problemas. ¿O usted cómo lo ve? Claro, porque la pena es que yo en esas imágenes que tienen ahí, más o menos reflexiono así, ¿no? Ahí en pantalla creo todo un territorio. Pero resulta que el que hace el puerto le dicen ocúpate de esto, ¿no es cierto? Ya. Específicamente Específicamente del puerto, lo cual se puede entender, pero si no hay un planeamiento vecino, Chancay es muy pequeñita, ¿no es cierto? Históricamente es muy pequeñita. bueno, es un distrito, una caleta. Exacto, por lo tanto, claro, la alcaldía ha tenido que manejar lo cotidiano, lo cercano. ¿Cómo va a manejar de la noche a la mañana una inversión de miles de millones, ¿no es cierto? Ya, para toda América del Sur, en el corazón, en el centro, con las conectividades con las transoceánicas, las interoceánicas hacia el Brasil, con el Asia, que es el continente del siglo XXI, digamos, ¿no? China, Japón, Corea, la India, Rusia, todo, ya. Entonces, evidentemente, lo que tenemos es un escenario de un megaproyecto donde no hay plan ninguno para fuera del perímetro de lo que se pide. No dudo de las calidades del proyecto específico portuario, pero por favor, un puerto necesita empleo, servicios, vivienda, ¿no es cierto?, genera condiciones, podría desarrollar todo el territorio. En los trenes de hoy, que van a 300 kilómetros por hora, yo puedo vivir en un lugar y trabajar en otro. Diariamente no me hace problema. Entonces, obviamente, toda la costa Huacho, ¿no es cierto?, Chancay, ¿no es cierto?, y hacia el sur, con un tren ya permitiría un desarrollo extendido, ¿no es cierto? Lima ya está saturada, Lima ya no tiene cómo vivirse bien. No da para más, Lima. Entonces, exactamente. Y al contrario, vivir en el norte hay playas, hay espacios atractivos, ¿no? Hay espacios que están hay uno más cerca, y por lo tanto la idea sería que el espacio territorial termine redimensionando. Hoy las ciudades son territorios. Hay alguna imagen por ahí que se ve cómo Barcelona o París han ido extendiendo su espacio, cuidando el paisaje, pero yo puedo vivir a 100 kilómetros de Barcelona, pero tengo universidad, tengo calidad de vida, tengo educación, tengo servicios, tengo salud, tengo todo lo que yo necesite. Entonces la malla territorial, y en París lo mismo, acaba de haber esta Olimpiada, se ha conseguido más o menos limpiar el Sena, que era una mugre, pero se ha conseguido que A todo ello un se refiere, ¿no, territorio, arquitecto? claro, por ejemplo, eso que está ahí es como lo que ya existía se integra, porque se le añaden elementos, pero se cuida ese paisaje. Allá está Barcelona y a la derecha está París. Entonces simplemente se le suma, se aumenta densidad, se genera más capacidad receptiva, se ponen universidades, se ponen hospitales, se ponen servicios. Entonces se fortalece lo que es un punto básico, ¿no? O sea, Chancay, como Huacho, como Supe, como Barranca, tienen estructuras preexistentes. Pero lo que va a llegar es inmensamente distinto a lo que siempre han tenido, ¿no es cierto? Entonces, si no hay un planeamiento integrador, lo invaden y se termina convirtiendo que el suelo estratégico se convierte en un suelo perdido, ¿no es cierto? Y que simplemente se colocan alrededor de los focos de empleo, de los focos de actividad, cualquier cosa que simplemente son traficantes de tierras que van vendiendo el lote como sea, ¿no es cierto? Porque la expectativa de crecer está y de acomodarse está ahí. Entonces, claro, en esas imágenes se ve como tanto Callao, como Huacho, como Chancay, como Ancón, son puertos naturales, porque las corrientes no les dan frontalmente, sino de costado. Entonces, ese espacio que cada una tiene permite puerto natural. Por eso ese puerto natural pesquero de toda la vida, ¿no es cierto?, existió. Pero antes se compraban camarones en Chancay, ¿no es cierto? Y buenos ¿no es cierto? camarones. Y se compraban pues pescado y uno iba bien 20 minutos, en 30 minutos.
Hoy día son horas y horas y horas, ¿no? Entonces, eso se cambia mañana, porque el tren se pone sobre el suelo, no es un metro. Arquitecto, ahora que usted insiste en el tema del tren, yo lo he tenido ahí el primer viernes de julio, lo tuve al decano del Colegio de Ingenieros, Roque Benavides, usted lo debe conocer. Claro. Y él insistía hasta el cansancio, me dice, se cae de Maduro un tren de cercanía. Ya ni siquiera decía Barranca Lima o Barranca Ancón, decían que sea Chancay Callao. Pero a ver si vamos con un vídeo, en este día el MTC ha anunciado muy orondos ellos el tren Ica Lima. O sea, ellos no se han dado cuenta que ahorita lo que se necesita es, digamos, al menos Huaral Lima. Vamos con ese vídeo, por favor. Claro que se puede extender. Así comienza Cuéntaselo a Todos, las ultimitas del MTC. Prepárate para un viaje seguro, cómodo y rápido desde Villa El Salvador hasta Ica. Desde Villa El Salvador hasta Ica, el MTC impulsa el ferrocarril Lima-Ica, que ya cuenta con viabilidad desde julio de este año. Conectará 15 localidades, recorrerá 280 kilómetros y beneficiará a más de 6 millones de peruanos. ¡Qué buena noticia! Este proyecto lo encargaron el año pasado y recién le han dado la viabilidad ahora en julio. Ya. ¿Para cuándo estará la viabilidad del Barranca Ancón? Claro, pero no hay mucho misterio, ¿no es cierto? Tengo una Panamericana. Claro. Al costado de la Panamericana me cabe el tren, ¿no es cierto? Si el suelo está ahí, ¿no es cierto? Ya. Y claro, esos 6 millones de personas beneficiadas. Antes de la pandemia ya había un Soyuz cada 5 minutos ahí. ¿Por qué cada 5? Y iban llenos. ¿Sí? Porque el espacio económico es todo. Ya Lima no es Lima, Lima es mucho más. Lima provincias y Lima otros departamentos, Ica y por supuesto también Ancash, ¿no es cierto? Ya. Y Junín, o sea, entonces ese tren se paga en 5 minutos, porque lo que va a hacer es precisamente revalorizar las oportunidades que puedan ocurrir en su recorrido. Y entonces yo puedo producir cosas, yo puedo vender cosas, yo puedo equiparme, yo puedo servir, yo puedo educarme, yo puedo tener, ¿no? Las universidades estarían mañana interesadas en tener sedes en esos lugares, ¿no es cierto? Capeco, la empresa de las constructoras querrían construir en suelos que no cuesten $3.000, $2.000, $2.500, como cuestan hoy en Lima. Entonces, la oportunidad, si se ve el territorio, es inmensa. Ahorita ya el metro cuadrado en Huacho, Chancay, $1.000. Imagínense, pues. Ahorita. Claro, que seguramente hará 3 o 4 años será 300, ¿no es cierto? Ya. Pero claro, los que sí saben de eso son los especuladores, ¿no es cierto? Y los traficantes de tierras, que son los que terminan ocupando todo. Ahí se ven las imágenes como Lima y Lima Norte y Ancón están casi una cosa del otro. Ancón, más o menos el 90% del suelo lo tienen las Fuerzas Armadas. ¿Para qué lo tienen las Fuerzas Armadas? Pongámonos de acuerdo con las Fuerzas Armadas. ¿Qué necesita usted? Un cuartel, se lo hago. ¿Qué necesita usted? Viviendas, se las hacemos. Ya, dime suelo, ¿no es cierto? Ya. Porque si no, lo van a invadir mañana, ¿no es cierto? Y porque han invadido por todas partes. O sea, cuando uno sale al sur, hay invasiones a la derecha, invasiones a la izquierda, ¿no es cierto? Ya. Todo el espacio que va, ¿no es cierto?, en lo que había sido desierto, lo que fuera, activado por la carretera, termina siendo invasiones. Entonces, el suelo estratégico ganado se pierde y lo que tenemos es una ciudad que se vuelve una cosa flaquita, larga, sin articulaciones, sin oportunidades, ¿no? Entonces, hay suelo en el sur que, sin duda, ese tren va a ayudar mucho. El trazo de un tren no es ningún misterio. Un tren de alta velocidad necesita unas curvas lentas. Por lo tanto, uno tiene cómo saber a dónde pueden estar los paraderos. Las estaciones, ¿no? Para dice que va a tener 12 estaciones, el de Ica Lima, ¿no? Bueno, todavía el de Barranca es un enigma, ¿no? El de Barranca Huacho, el de Barranca Ancón, ¿cuántas estaciones? Por lo menos debe estar por ahí, ¿no? Claro, porque Ancón necesitará pues un par, ¿no es cierto? Chancay, Huacho, y de repente Supe, Barranca, ¿no es cierto? Ya. Y esto podría decir Aguarmey, ¿no? Ya. Entonces, si se lee el territorio, yo por ahí una vez dije que en vez de tener un ministerio de la casita, de vivienda, que cuenta cuántas casas he hecho, es el territorio. Los franceses hacen aménagement de territoire, ordenamiento territorial. O sea, cómo creo condiciones para que ocurran cosas. Eso es territorial, eso no es un tema de número de casitas. Entonces, lo que tiene que haber es una mirada distinta. Ahí vemos, por ejemplo, el contraste. A mano izquierda, en esa foto se veía cómo se ha invadido todo ese suelo que está al costado de la carretera. Entonces, lo invaden mañana.
y se hacen unos proyectos ilusos en los cuales se dice ya todo va a ser bonito, todo va a ser feliz. Imagínense esa densidad de construcción, y esas son imágenes encargadas por ministerios que dicen acá voy a hacer este proyecto o el otro proyecto. Pero claro, el Ministerio de Industrias quiere hacer un parque industrial y se olvida de hacer vivienda, ¿no? El Ministerio del Ambiente quiere hacer un parque donde no vive nadie, ¿no es cierto? ¿Quién nos riega? ¿Para qué sirve? ¿Para quién lo cuida? ¿No es cierto? Ya. Entonces, seamos realistas, ¿cuánta plata tenemos? ¿Qué cosas necesitamos? ¿Cómo generamos desarrollo en un territorio? ¿Cómo hacemos que todo el norte chico se integre a Lima y desahogue Lima? ¿Cómo Lima Norte creció más por invasiones que por ordenamiento? Le faltan un montón de cosas, por lo tanto esos equipamientos caben en esos lugares. Entonces, si hay una mirada estratégica, territorial, eso se recupera en minutos. Por lo que ya dije, o sea, ese valor de 1.000 se va a volver 2.000 si hay un tren, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ya yo tengo oportunidades, y ya puedo tener educación, ya puedo tener servicios, ya tengo accesibilidad a todo. La movilidad es el concepto. Movilidad significa accesibilidad, derechos, pertenencia, no exclusión. En cambio, Lima es una ciudad fracturada, en la que uno puede estar fuera, en la que uno no pertenece a las oportunidades. Por eso se está llenando todos los cerros de edificios, ¿no es cierto?, que es impresionante. El Spa del Morro Solar está lleno totalmente, ¿no es cierto?, de edificios altos además, ¿no? Yo les he llamado, arquitecto, los cerros del siglo XXI, porque son edificios y que de pronto se nos llenan, se nos pueblan, vienen con las mascotas, los carros, las calles se vuelven prácticamente estacionamientos nocturnos. Totalmente, porque esa gente busca estar cerca. Porque estar lejos es estar excluido, ¿no es cierto? Ya. Pero si yo tengo trenes, se acabó ese síndrome. Regreso a una ciudad mucho más horizontal, mucho más vivible, mucho más amable, donde todo me queda cerca, donde tengo oportunidades. Pero el problema es que ¿a quién le toca? Nadie sabe. Al distrito, a la provincia, al departamento, a la región, a qué ministerio, cada uno ve su pedacito y hay un vacío de manejo estatal. Se autoconstruye todo. ¿Quién vigila esas autoconstrucciones? ¿Quién sabe que no se va a caer mañana como se han caído, ¿no es cierto? ¿Por qué no se hace que, por ejemplo, estudiantes como los que yo tengo en la uni vayan una vez al mes a vigilar si hay vaciados de techo, si los edificios tienen amarres, si las estructuras tienen sentido, si estos bloques, ¿no? Entonces la autoconstrucción dirigida, asesorada, no cada uno en la suya, ¿no? Arquitecto, usted hace poco en una entrevista que le hicieron usó una frase categórica, que el modelo de zonificación peruano es estúpido. Yo diría que los que hacen esa zonificación son estúpidos, sino tirando para imbéciles. Están muy envejecidos en sus modelos, ¿no? Porque zonificación es acá esto, acá eso y acá el otro. Ya. En París, la buena alcaldesa española de origen, de paso, ya 2 veces elegida, dice la ciudad de los 15 minutos. Yo quiero una ciudad en la cual caminando tenga todo cerca y que cerca de mi casa tenga lo que yo necesito. En Lima se puede perfectamente. Cada paradero del metropolitano o del tren, ¿no?, o del metro, ya genera centralidades. Entonces yo podría tener cerca una serie de servicios y no tener que estar todo el día en la combi. Los limeños perdemos 3 horas, 4 horas, 5 horas diarias. Toda una vida se nos va en combis, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? Yo para irme a enseñar donde enseño en la uni me demoro a veces 2 horas, ¿no es cierto? Ya. 2 horas, casi. Desde Chorrillos, exacto, ¿no? Entonces, bueno, me gusta enseñar, es un vicio adquirido, pero finalmente es estúpido, porque obviamente, primero, la uni tendría que tener más sedes que una, primero, y que me escuche el rector, y segundo, tendría que haber unos tiempos razonables, en los cuales lo que uno hace es desplazarse 20 minutos, 25, 30, pero claro, el metropolitano es una línea, está repleto, y Lima es un tejido. El metropolitano o el tren no tejen a la ciudad, no alcanzan. Es un tejido ya canceroso, ¿no? Parece que está haciendo metástasis. O todavía nos resistimos. No, yo creo que eso está pasando con Lima. Entonces ya nos vuelve a todos agresivos, estresados, malhumorados, ¿no es cierto? La calle es una selva, es una jungla. Claro, estoy desesperado, todo el mundo está desesperado, ya no llego, a qué hora llego, nadie sabe a qué hora llega, ¿no es cierto? Estos ómnibus que ahora los están acosando los chinos, ¿no? Se creen que están trenes balas, se creen una competencia, pero...
Claro, pero allá, claro, sí consiguen que a 400 kilómetros por hora hay trenes que se convierten en empalmes, ¿no? Claro. Y los sistemas, yo lo he podido visitar en Bilbao, en Madrid, los sistemas de transferencia de vehículo, ¿no? Entonces yo me puedo ir en un tranvía, en un bus y en un metro con el mismo boleto, ¿no es cierto? Y por lo tanto sé los tiempos que tengo. Eso ha pasado en Bogotá, por ejemplo, que ya la gente vive bastante mejor porque ya sabe 37 minutos, 42 minutos, 22 minutos, organiza su vida. Y por lo tanto ya sabe a qué hora se despierta, a qué hora llega, ¿no? Ya, y en cambio acá nadie sabe a qué hora va a poder llegar, ¿no es Y a cierto? Bogotá le ha tomado 2 décadas prácticamente ese cambio interesante que ha hecho. Claro, porque el Transmilenio, que como se llamó en su momento, ya la gente ahora está pidiendo metro. ¿Por qué? Porque ya tiene otra capacidad de expectativas, porque ya ha consolidado Está afiatado todo el sistema. Exacto, ya aspira a más, ¿no es cierto? Bogotá era peor que Lima. Yo fui asesor Peor que ahí Lima. en Cartagena en los años 90, por ahí me mandaron UNESCO a ayudar al acuerdo de Cartagena, digamos, perdón, a la Municipalidad de Cartagena para el centro histórico, y lo conozco, y conocí era un desastre. Pero empezaron unos informales inteligentes a decir, ya te ofrezco la combi ejecutiva, va sentado. Y la gente pagaba más por ir sentado en vez de ir colgado como sea, ¿no es cierto? Ya. Y poco a poco, pero ahí sí, claro, el alcalde es también gobernador, digamos, en términos peruanos, maneja el transporte, maneja el aeropuerto, maneja los servicios, maneja los teléfonos, maneja todo. Entonces la ciudad está gerenciada, la ciudad tiene una autoridad clara. Y el territorio le pertenece a la ciudad. Me acuerdo que el alcalde que nos invitó una vez a una cantidad de gente a ayudar, a un diálogo, perdonen, me voy a ver los teléfonos, me voy a ver el aeropuerto. O sea, él veía el aeropuerto, acá el aeropuerto es de otro, ¿no es cierto? Los teléfonos son de otro, ¿no? De Colombia, ¿no? ¿Usted se estará refiriendo a Antanas Mocus, el que fue rector? Mocus y después Peñalosa, ¿no es cierto? Claro, tipo visionario. Que devolvieron, ¿no es cierto?, la bicicleta, le dieron protagonismo, respetaban el espacio público, te multaban fuerte cualquiera que trepaba sobre la vereda es de todos, no te trepes a la vereda, generaron ciudadanía, generaron respeto, ¿no es Eso cierto? es, ¿no? Ciudadanía, Y la ¿no? gente disfruta la ciudad. El sábado, el domingo, la gente sale a pasear, las ciudades de todos, los carros tienen que quedarse porque es de las bicicletas. Acá se ha hecho eso en pequeños rinconcitos, pero no en la ciudad toda, ¿no es cierto? Claro, a raíz en cierta forma de la pandemia, ¿no? En algo se puede decir que hubo una contribución de la pandemia, ¿no? Las ciclovías, ahí Sin mal duda. hechas, pero ahí están. Claro, porque descubrimos en la pandemia que tenemos una ciudad tóxica, porque tenerse que ir al mercado era peligroso. El mercado era peligroso el bus, porque estaba uno cerca de otros más. Entonces, este modelo de ciudad zonificada es peligrosísimo, es tóxico. Lo que necesitamos es al revés, que yo tenga cerca de mi casa espacios para los niños, espacios de juego, los niños necesitan oxigenarse, necesitan jugar cerca de su casa, ¿no es cierto? Y eso genera la casa tienda, la casa bodeguita, la casa con servicios, la casa con empleo. Y ahora también, pues la pandemia y de antes, se trabaja en la casa, ¿no es cierto? Uno puede tener tareas hechas en casa. Entonces la casa no solo es casa, la casa es empleo, es servicios, es expectativas. Pero nada de eso está en la normativa. Pero felizmente uno puede plantear una alternativa. O sea, no es imposible lo que estamos diciendo. Bastaría que la región o el alcalde diga, ya muy bien, yo pido de aquí hasta acá un plan específico con normativa alternativa a la que dice el reglamento. Es legal, se puede. Entonces sí podría haber un planeamiento legalmente válido para decir, bueno, ya, esto es un espacio estratégico al Perú para que nos sirva ese puerto, para que nos volvamos el centro de América del Sur de verdad y para que no pase lo que pasa en el Callao, que no se usa porque la cola es de 2 días, ¿no es cierto? Hay equipamiento listo, pero entrar y salir del Callao demora 2 días. Entonces, la gente prefiere no ir a ese puerto. Parte de la explicación de Chancay es que el Callao no funciona por estas lógicas o estos absurdos. Arquitecto, yo me pregunto cuando venga el presidente de China con toda su delegación que vienen de Shanghái a Chancay, ¿qué dirán? Pues aquí estos se han quedado en la época de los simios, cuando vean nuestro... Yo digo, pues. lo llevarán en helicóptero a toda la delegación porque ni modo que va a pasar todo este... Van a taparle los ojos, taparle los ojos, ¿no? Claro. Usted menciona la autoridad, ¿no? Este viaje que hizo nuestra presidenta Dina Boluarte con sus ministros a China,
Pero yo digo, no involucró al alcalde, al distrital, al provincial, a la gobernadora, ¿no debió llevarlos también a ellos para que también sientan, conozcan? Yo sin duda lo creo, ¿no? Por ejemplo, ahí hay imágenes de ejemplos de buen planeamiento. Por ejemplo, Cusco. ¿Cómo es posible que el aeropuerto internacional no prevea qué va a pasar con el valle, con las conexiones, con la entrada a la ciudad, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el encargo vuelve a ser, ocúpate de esto y chao, ¿no es cierto? Ya. No, pues, porque el aeropuerto internacional significa, en Cartagena hay más vuelos que en Bogotá. Más vuelos a Cartagena que Bogotá. Sí, sobre todo, claro, en el verano, digamos, europeo, ¿no es cierto? Porque el trópico y el mar, ¿no es cierto? El Caribe ofrece unos atractivos. Entonces, no es cierto que un país como el Perú, donde si yo me quiero ir por tierra al Cusco, me demoro 20 horas, 25 horas, ¿no? Arequipa creo que son 20, ¿no es cierto? Cajamarca 18. Entonces, los vuelos van a ser más y más y más y más, porque en una hora o en dos es mejor que un día, que tengo muertos y es que me tengo que meter por todo nuestro territorio. Entonces, evidentemente, el mundo de los aeropuertos necesita más aeropuertos que uno internacionales. El norte podría tener su aeropuerto para aprovechar los espacios de playas, ¿Usted cree que en el norte de climas chico atractivos, ¿no? deberíamos ya ir pensando en un aeropuerto? Sin duda, o sea, tiene que haber un aeropuerto, por ejemplo, en Piura y Trujillo, ¿no es cierto?, en el norte, ¿no es cierto?, captar ese espacio cálido y tener turismo de verano el año entero. Pero ¿no es es un cierto? verdadero aeropuerto, ¿no? Exacto, no lo que hay, ¿no es cierto? Irse a Piura es un dolor de cabeza, irse al Cusco es un desastre, ¿a qué hora me madrugo? ¿Cómo me meto? ¿Qué pastilla me tomo contra el soroche? ¿Habrá sitio en el tren? ¿No es cierto? Es una jornada total, ¿no es cierto? Ya. Entonces, tenemos un territorio atractivísimo que podría ser visitado todo, ¿no es cierto?, que tiene biodiversidad, que tiene playas, que tiene Amazonía, que tiene Puna, que tiene historia, que tiene enormes atractivos, pero tenemos 3 millones de turistas. ¿Cuánto tiene España? 75 millones. 75 millones. ¿Cuánto tiene México? Creo que 20. O sea, ¿por qué el Perú tiene 3? ¿No es cierto? Ya. Porque no ofrecen nada. No hay las condiciones, ¿no? Y ahora que este flagelo de la inseguridad que se está viviendo, ¿no? Terrible. Agudiza el problema y eso se va sintiendo. Y de repente esa inseguridad se da pues con un turista, con escenarios de ómnibus que se caen, ¿no es cierto?, por unos Pasamayo es un barrancos. ejemplo de eso, ¿no? Cada cierto tiempo hay hasta en series, chocan ómnibus, autos. Así es. Por el tema Entonces de la acá lo que tiene que neblina. haber es una mirada territorial y una lógica clara de competencias. ¿A quién le toca qué? Y yo creo que eso tiene que venir de arriba para abajo, porque eso tiene que venir desde que el gobierno entienda que no es el ministerio de la casita, es el territorio, que los proyectos se tienen que trabajar interministerialmente, porque yo no puedo hacer un proyecto solo de transporte sin preguntarle a turismo, a cultura, a ambiente, a empleo, a vivienda, van 5, 6, 7, ¿no? Entonces, ¿quién es el que diseña un proyecto que va a impactar en toda esa serie de eventos? No está claro. ¿Usted no cree que la autoridad gubernamental no convoca, como dice, a los que conocen del tema, en este caso la academia, la ciencia? Tenemos colegios profesionales de ingenieros, de arquitectos, universidades reputadas como de la cual usted es egresado, la UNI, con su facultad de arquitectura, pero no los convoca. El Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros han establecido una mesa de trabajo en torno al megapuerto de Chancay. Claro. Pero no está involucrado el Estado. Así es, resultan unos voluntarismos valiosos, Hacer un simpáticos, aporte entusiastas. en blanco y negro y hay Sé que la UNI, donde yo enseño, y además soy director del posgrado ahora en arquitectura, ha firmado algo en Huacho, por ejemplo, Sí, en buena hora. con ¿no la es cierto? comunidad campesina de Huacho. Eso me parece muy valioso, ¿Usted cómo lo ve, porque yo? ese territorio, que es 15.000 extenso, hectáreas. ¿no?, está prácticamente a continuación de Chancay. Huacho es también un puerto natural, Y está limpio. está limpio. Huacho también es un puerto natural porque Ancón, e incluso el Morro Solar, digamos, Chorrillos, Ancón, ¿no es cierto?, Chancay, Huacho, son puertos naturales, porque las olas no les dan así, sino así. Entonces, toda la vida ha habido ahí espacios pesqueros, espacios naturales. Entonces, Huacho tiene un enorme futuro. Tiene un espacio interesantísimo turístico posible, ¿no es cierto? Tiene playas hermosas, ¿no es cierto? Guarmey también, que está cerca. Entonces, obviamente, ese territorio que está tranquilo, porque no ha sido perturbado todavía, es fértil para idear escenarios. Y un tren lo convierte
en un espacio integrado y visitable, ¿no es cierto? Yo me puedo ir en un tren por el día, lo disfruto y regreso a mi casa, ¿no es cierto? ¿Qué más queremos los limeños que estamos aburridos y que somos 11 millones de personas aburridas todos los días? Todo el mundo quisiera poderse ir por el día, ¿no es cierto? Y podrían haber escenarios múltiples, ¿no? Además de desarrollar las productividades. En Huacho se puede irrigar perfectamente los suelos que tiene porque eso se va a devolver rápido en valor generado. Tenemos nuestro río Huaura, que es lo que pasa con los ríos de Lima, ¿no? Son llenos de basura, Bota de vertederos. Cuando usted hizo todo un proyecto para Lima, ¿no? Claro, por supuesto que está dormido y que está listo y que cambiaría categóricamente la vida del centro de Lima, porque significaría que ya pues habría turismo, que ahora la gente le dice no se te ocurra ir, o si vas, tú vas por tu cuenta, ¿no es cierto? Se caminan 3 cuadritas y la gente se embarca a Miraflores, se visita poco, y ahí está el patrimonio de la humanidad hace años. Digamos, primero San Francisco, después todo el centro, ¿no? El RIMAC, ¿no? Entonces, todos estos escenarios están abandonados porque los políticos prefieren unos proyectos que sean sus autorretratos, lo escribí alguna vez. Algo rápido. Algo rápido, ¿no es cierto? Así nomás, una foto, ¿no? Un selfie, ¿no es cierto? Y contar cuentos, pero no afrontar crisis largas con proyectos que deben ocurrir, ¿no? Pero yo de verdad siento que no nos merecemos esto, ¿no? O sea, los liderazgos necesitan aparecer, porque estamos en un manejo de lo menudo, de lo pequeñito, ¿no? Y eso permite que, insisto una vez más, hayan pues traficantes de suelos, que lo que hacen es vender el metro cuadrado, ¿no es cierto?, tramposo, de invasión, y luego le ponen banderitas y luego lo presentan como un derecho social. Arquitecto, ahorita que usted ha mencionado que las Fuerzas Armadas tienen buena parte de los terrenos de Ancón, en Huacho también pasa algo así. Usted debe saber de nuestras salinas, está tomado por esta empresa salinera Quimpa. Yo por años como huachano he renegado porque no sé por qué ellos de pronto, el Estado les ha concesionado parte, digamos, costera de mar, pero también del otro lado de la Panamericana, yo no sé qué sal pueden extraer de ahí. Pero a la luz de los hechos, agradezco que Quimpa, porque Quimpa ha puesto ahí unos muros y unos rifles que nadie se atreve a acercarse, ni los huachanos podemos bañarnos ahí. Claro. Si no, eso estuviera invadido. Estamos claro, hablando algo de 50, es verdad, 60 pero también ha servido su propósito, pero obviamente ninguna guerra va a ocurrir en Huacho ni en Ancón, ¿no es cierto? Ahora sí ya vale decirle, ya señores, ¿dónde es su zona de trabajo? Y entonces, discutamos razonablemente. Ya, le falta al ejército vivienda, ¿no es cierto? Le falta al ejército escuelas, le falta... Perfecto, que se vuelvan entonces un desarrollador inmobiliario y que ese valor de lo que ellos quieren sea el precio de que esos suelos se usen razonablemente, porque si no esos muros, ¿no es cierto?, van a permitir que mañana se cuele cualquiera, ¿no es cierto? Y esas invasiones que ya ocurrieron, habían fotos por ahí, ¿no es cierto? Al sur todos sabemos, a mano derecha y a mano izquierda, ¿no es cierto? Hay invasiones, no sé qué, esto, el otro, cualquier cosa tiene nombre de lo que sea, del político de turno, del gobernante de turno, ya se invaden suelos y desaparece la oportunidad de que haya desarrollo razonable en el suelo estratégico, porque ahí está la carretera, porque ahí estaría el tren. Entonces, ese escenario tiene que ser corregido y no tarda mucho el poderse hacer. Y en buena hora, si es que pueden haber operadores internacionales chinos, por ejemplo, para hacer específicamente lo que saben hacer. Pero yo no le voy a pedir a los chinos que me razonen mi territorio, o que me planifiquen mi playa, ¿no es cierto? No, pues, no saben de eso. Sí saben qué tren es el más aparente, sí saben qué tecnología es la más rápida. Pueden construir hospitales en meses. Ya, perfecto. Contratémoslos para lo que saben y pensemos nosotros lo que nosotros debemos pensar, ¿no? Claro, esto, por ejemplo, estos convenios Estado-Estado, ¿no? Esa es una ofensa para nuestros profesionales peruanos, como si Totalmente. no tuviéramos grandes ingenieros portuarios, arquitectos como usted, ir al convenio Estado-Estado para que el otro me venga a hacer un hospital. Claro, y además, si el otro no fuera ¿por otro qué? Corrupto. En primer lugar, totalmente de acuerdo. Y en segundo lugar, la explicación también es que así la legislación se va al país ese. La nuestra es tan complicada, tan lenta, ¿no?, que entonces todo se demora años en tramitología.
Mientras que si me mudo a Inglaterra, como pasó con los panamericanos, lo hacen en meses. Gerencian, compran, venden, resuelven. Y se hizo un bonito ejercicio de que incluyera la Contraloría, nadie ha denunciado que hayan trafas en ese proceso, ¿no? Pero se improvisó. Lima desaprovechó y va a volver a desaprovechar los panamericanos, que en Barcelona cambiaron la ciudad, ¿no es cierto? Las Olimpiadas cambiaron la ciudad. Los panamericanos significan, como sabemos, todos los atletas de América entera, Canadá, ¿no es cierto?, a Chile, ¿no es cierto?, Jamaica, todos. O sea, la mitad de las Olimpiadas son los panamericanos. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber escenario para que se recupere espacios como Huacho, como otros muchos más, para que ahí se den actividades? Pero nada, no sabemos hacerlo. Nos demoramos 1 año y medio, 2 años, 3 años. Los trámites burocráticos tramposos, ¿no es cierto?, tenemos un Estado donde tristemente a veces la coima es parte del sueldo, ¿no es cierto? Ya. Y lo que tenemos es un escenario confuso, enredado, a propósito, para que no sea fácil. Entonces, cuando se tiene que hacer un proyecto rápido, se busca este modelo y se termina teniendo que ser diseñado afuera por gente que perfectamente podríamos nosotros estar. No, ¿quién mejor que nosotros, hacerlo, ¿no? que hemos sido grandes, de la época del incanato, trayectoria en temas de hidráulico? Exacto. Y uno voy a enumerar arquitectos. Siempre yo digo que el sicario de la televisión es el tiempo. Ya estamos en la parte final. Le mencionaba este convenio entre nuestra Universidad Nacional de Ingeniería y la comunidad campesina de Huacho. El primer diálogo que tuvieron tanto el rector Alfonso López Chau y el ingeniero Luis Toribio Llanos, es agrónomo de profesión, es establecer una ciudad tecnológica que albergue a 1 millón de habitantes. ¿Ya? Es muy ambicioso, ¿no? Pero si en Lima hay 11, ¿por qué no va a haber uno en Huacho? ¿No es cierto? O sea, Amsterdam tiene 1 millón, 1. O sea, menos que San Juan de Lurigancho. 1.200.000, San Juan de Lurigancho 1.200.000. Eso es Amsterdam, ¿no es cierto? Ya. En Alemania 3 millones, Berlín la más grande, las demás 2, 1, ya. O sea, las ciudades en el mundo son pequeñas porque son muchas, son tejidos de ciudades. No son una ciudad descomunal, ¿no es cierto? Lima, como Buenos Aires, creo que Santiago, son las de mayor concentración. Lima es 10 veces mayor históricamente que la segunda y la tercera, lo cual es ridículo, ¿no es cierto? Colombia más bien hizo temprano una redistribución y el escenario es otro. Ahí está Bogotá, está Cali, está Cartagena, está Barranquilla, ¿no es cierto?, están otras. Y por lo tanto las oportunidades se reparten, ¿no es cierto? Medellín, ya. Lo que tenemos es un país desarrollado y no una ciudad que concentra todo. En cambio, en el Perú todo va hacia Lima, ¿no es cierto? Y Lima se satura, se congestiona, se deteriora, ¿no es cierto? Ya. Eso no puede seguir así, pero necesitamos pues una inteligencia territorial y una redefinición de roles para que no sigamos más de lo mismo, que es tóxica y que es realmente negativa, ¿no? Bien, arquitecto, yo le agradezco esta deferencia que ha tenido de acompañarme. Espero que no sea la primera y última vez de convocarlo. Usted creo que es la persona más indicada para darnos mayores luces al respecto. Yo le dejo su palabra final, un mensaje que quiera transmitir a nuestros estudiantes de arquitectura, a nuestros políticos. Tenemos 35 organizaciones políticas inscritas y nos vienen otro pelotón más. Claro. ¿Qué diría Augusto Ortiz de Ceballos en estos ya prácticamente a 2 meses para la inauguración de esta obra tan importante para Sudamérica? Bueno, algo se vio, creo, de algunos ejemplos de cosas bien diseñadas en las cuales el territorio, el espacio total, recuperar lo que hay, revalorizar lo que se tiene, complementarlo, ¿no? O sea, el planeamiento tiene que entender ambiente, paisaje, ¿no es cierto?, preexistencias, oportunidades, ¿no? Ya. Y eso se hace si es que se trabaja, no si se improvisa, ¿no? Claro, yo enseño hace 50 y tantos años en la UNI, ahora estoy también de director del posgrado, y le enseño a los cachimbos también, y sé que los jóvenes tienen expectativas. Yo sí soy optimista, el Perú es un país de jóvenes. En Europa faltan jóvenes, acá sobran jóvenes, no sobran, bienvenidos que estén, ¿no es cierto? Ya. Pero lo que no tenemos es liderazgos razonables que nos estén ayudando a entender lo que podemos hacer, ¿no es cierto? Ya. El Perú tiene inmensas oportunidades, estamos en el centro de América del Sur, ¿no es cierto? El proceso económico de todo el mundo del Pacífico es interesantísimo, pero necesitamos que el territorio se convierta en un espacio organizado, ¿no? Y esa es la tarea de la academia asociada
a la política, ¿no? Para que la política, en el mejor de los sentidos, ¿no? Lo de todos, la polis, ¿no? Lo que nos concierne a todos, se resuelva razonablemente y no sigamos con este proceso triste de volvernos cada vez más cínicos, cada vez más desinteresados, cada vez menos preocupados, porque ya no le creemos a nadie, ¿no? Ese es un poco el síndrome reciente. Yo espero que esto se arregle. Y creo que los jóvenes sí tienen delante un escenario interesante, un país que se reencuentra consigo mismo, que como dice bien, ¿no? Mi amigo, en el Perú nunca hubo hambre en la época de los incas. Se sabía dónde cosechar, ¿no es cierto? Se tenía laboratorios de qué cosas son mejores, se informaba a todo el mundo para que se administre un proceso. Somos un país múltiple, multiétnico, multilingüista, digamos, lleno de escenarios naturales distintos, etcétera. Es un país de oportunidades. Asumámoslo y encarguémonos de que se manifiesten, se resuelvan, se encaminen y no se desperdicien. Muchas gracias, arquitecto. Ha sido con ustedes el arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos en su calidad de director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Arte de la Universidad Nacional de Ingeniería. Vamos a ir a una breve pausa comercial y retornamos con un enlace virtual a Huacho con don César Espadín Gamarra en su calidad de presidente del Comité Electoral de la Asociación de Exalumnos Mercedarios Huachanos. Vamos a la pausa.